Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados en estos momentos. Soy José Luis Tapia, profesor de Economía Política de la UPC, además de la San Martín, director general del Instituto Libre Empresa, actualmente presidente del Foro Liberal de América Latina y cofundador del movimiento 5 Reformas. Bien, hoy día tenemos el tema principal que se refiere a los riesgos en la economía peruana. Bien, acá a continuación voy a proyectar las dos noticias que he podido recoger respecto a lo que va más o menos a ocurrir este año, el 2024, aprovechando que en estos días están pidiendo opiniones respecto a cuáles son aquellos riesgos que tiene la economía para este año. Y aprovechando esas opiniones de economistas del status quo, voy a aprovechar en manifestar, en dar mi opinión como liberal clásico sobre lo que están señalando, están indicando, están opinando respecto a este gran tema de qué proyecciones, cuáles son esos riesgos, cuáles son esos factores y explicarlo de una manera de que lo puedan entender y si tienen por ahí empresas o tienen alguna conversación, conferencia que dar, lo puedan aplicar de una manera didáctica y así puedan generar una corriente de opinión que permita pues que la economía peruana no pueda afrontar o no quiera el gobierno actual afrontar los debidos desafíos que en este caso tendría que de todas maneras solucionarlo, ¿no? Bien, comencemos por la primera que está ahí, la diapositiva que ustedes ven ahí sobre la economía mundial. Bueno, el 9 de enero el Banco Mundial sacó una noticia respecto al crecimiento de la economía para este año. Bueno, lo que concluye es que en esta economía mundial se va a desacelerar, es decir, se creció el año pasado en 2.6 y se prevé que va a disminuir el crecimiento a 2.4%. Quiere decir que en lugar de avanzar rápidamente al crecimiento económico, estamos desacelerando. Quiere decir el crecimiento de la producción de los bienes y servicios que debe generar todas las economías en el mundo, lo van a hacer, pero en menores tasas porcentuales. Esto no es buena noticia, por cierto. El hecho de que se desacelere significa menos producción, pero no por eso va a ser negativa en términos porcentuales. Negativa significa cuando la producción en lugar de crecer a 2, crece en menos 5. O sea, en lugar de avanzar, retrocedemos. Pero acá el caso es que vamos a seguir avanzando, pero ya no en la velocidad que queremos lograr. Quiere decir, en lugar de llegar a 100 por hora a la ciudad de Arequipa, llegamos a 80 por hora, lo que significa que nos vamos a tardar más en lograr un objetivo. Y acá el tema principal que está detrás de esta noticia es que en lugar que haya más riqueza en menos tiempo, va a haber menos riqueza en el mismo tiempo. Entonces eso contribuye a que los ingresos y los empleos y todo lo que se quería tener en mayor medida, lo vamos a tener, pero en caso contrario, en menor medida, lo cual se van a ver afectados millones de personas en todo el mundo. ¿Qué hay entonces respecto a la influencia que tiene esta desaceleración de la economía mundial en la economía peruana? La economía peruana, si se puede dividir, es en dos clases de factores. En el primer factor tenemos los que están relacionados a lo interno, o sea, lo que ocurre en el país, en su marco, dentro de sus fronteras, y el otro grupo
de factores es lo que ocurre fuera del país. Y a este último me voy a referir porque estamos hablando de cómo la economía mundial influye de manera negativa en la economía peruana. Entonces, aquí lo que tenemos que explicar es lo siguiente. Hay 5 factores que contribuyen hacia arriba o hacia abajo en la economía peruana. Vamos a enumerarla y luego lo voy a explicar cada una para que se entienda la conexión entre la economía peruana con la economía internacional. Son 5. Tasa de interés internacional. Ya lo vayan, si quieren vayan apuntándolo. Volatilidad financiera. Esa es la segunda. La tercera, precios del petróleo. Tercera. Cuarta, PBI mundial. Y quinta, precio de las exportaciones. Entonces, repito, son 5. Tasa de interés internacional, volatilidad financiera, precio del petróleo, PBI mundial y el precio de nuestras exportaciones. Esos 5 factores contribuyen para arriba o para abajo en el crecimiento económico del país. Ya saben, el contexto de la noticia es: este año la economía mundial se va a desacelerar pasando de 2.6% a 2.4%. Esa desaceleración va a tener un impacto en la economía peruana porque hay 5 factores que van a contribuir a esa desaceleración de nuestra economía. Y voy a explicar una a una para que vean la relación que hay entre los 5 factores y la economía peruana, es decir, en el crecimiento de la economía peruana. Vayamos a la primera. La primera de todas es la tasa de interés internacional. Si la tasa de interés internacional sube, o sea, el precio del dinero internacional sube, las inversiones que están fluyendo en la economía, supongamos, peruana, saliendo las inversiones del Perú, podrían anidarse, podrían irse hacia mejores tasas de interés en otras economías o a nivel internacional. Por lo general se toman las tasas de interés internacional, las que se producen en la economía norteamericana u otra economía que sea tan potente como para ofrecer mejores condiciones del pago de las inversiones, de manera que se van del Perú hacia otras latitudes. Eso es cuando sube la tasa de interés internacional, las inversiones en lugar de dirigirse al Perú se van hacia allá. Eso es en el nivel de cuando toman las decisiones de inversión a futuro. Eso es cuando sube la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando baja? En el tema de inversiones, cuando baja, igual rentabilizan. Quiere decir, comparan entre seguir en el Perú invirtiendo y cuánta es la rentabilidad que le ofrece el proyecto en el cual están metidos versus lo que le ofrece la tasa de interés internacional. Eso se llama costo de oportunidad. Entre invertir y depositar o invertir en valores, acciones, propiedades, activos en otras partes del mundo. Comparan. Si me va bien acá, no tengo por qué ir a invertir allá. Aunque la tasa de interés me lo ofrezca, me lo diga, me lo indica. Entonces mucho tiene que ver la rentabilidad de los negocios, de las inversiones aquí comparado a la tasa de interés. Sobre todo cuando baja. Cuando baja hay más estímulos a invertir dentro que invertir afuera. Eso es desde la perspectiva del inversionista. Ahora, ¿qué pasa desde la perspectiva del tomador de créditos? Quiere decir, me voy a prestar. La tasa de interés internacional cuando sube, no tomo prestado, no me endeudo. Y cuando la tasa de interés baja, sí me endeudo, sí tomo prestado líneas de crédito, por lo general.
o préstamos o algún tipo de leasing internacional, lo que significa que me puedo endeudar porque ahora el costo del capital es barato. Entonces la tasa de interés mucho determina el comportamiento de las personas según su rol. Si es inversionista, cuando la tasa de interés sube, compara su rentabilidad interna con lo que le ofrece fuera de esa economía y decide si invierte o no invierte. Y si baja, de igual manera, compara. Y cuando él es tomador de crédito, de endeudamiento, de compra de algún tipo de activos, igual el costo de capital, es decir, las tasas de interés que te pagan afuera, tiene que compararse a lo que ocurre adentro. Pero siempre, viéndolo desde el punto de vista del tomador de crédito, va a preferir endeudarse cuando la tasa de interés es baja frente a una tasa de interés cuando es alta. Ok, expliqué entonces la primera de todas y esa es la manera como eso puede influir en que la economía peruana pueda recibir más inversiones o, en su defecto, no recibe inversiones. Por tanto, se quedará con las inversiones que vienen dando en el Perú. Todo depende de la tasa de interés internacional. Si es atractiva, las inversiones no se darían. Más bien, si disminuye, habría más posibilidades de que los inversionistas reconsideren y sigan invirtiendo en el Perú. Y desde el punto de vista del tomador de crédito, es decir, aquellos que van a iniciar un proyecto de inversión, van a tomar el crédito externo si es barato, o sea, si la tasa de interés es baja. Y si es alta, no va a tomar, por tanto, se va a quedar con, como se dice, con los crespos hechos. Bien, salimos de eso. El segundo punto tiene que ver con la volatilidad. Si la volatilidad es alta, o sea, si la rentabilidad de las acciones que hayan afuera, que tú quieras comprar, varía mucho, o sea, cambia mucho, el riesgo es mayor. Y como el riesgo es mayor, siempre hay una renuencia a no invertir, sobre todo a las personas que no les gustan arriesgar. Eso es un lado. El valor de las acciones también. Si hay mucha fluctuación, de igual manera, no se puede hacer un horizonte, proyectar y decir, esta rentabilidad de las acciones me va a dar tanto de tasa de descuento en 5 años, 7 años. Entonces, esas variaciones en la rentabilidad, en el valor de las acciones, en el valor de los activos financieros, hace que no tengan proclividad a invertir en valores, que ustedes saben es el mercado de capitales, y el mercado de capitales es un tomador de los capitales, de los dineros, de las financiaciones para invertirlo en proyectos empresariales. Entonces, lo que hay que decir es que esta volatilidad se alimenta mucho de la incertidumbre. Esta incertidumbre es lo que apaga las decisiones de inversión. O sea, el riesgo es importante, lo toman en cuenta, pero peor aún, más que el riesgo, es la incertidumbre lo que los frena. Bueno, pueden arriesgar y pueden, como se dice, ganar o perder, pero lo que detiene las inversiones es no saber cuáles son las reglas de juego, no saber qué es lo que va a ocurrir. Y ese no saber los paraliza. Y eso es lo que no queremos, que una economía se vea paralizada porque son menos inversiones o inversiones frustradas y no se invierte y no se crea empleo, no hay producción y la economía se frena, ¿no? Pero cuando saben que algo es riesgoso, toman sus previsiones sobre algo que es riesgoso, pero sobre algo que no sabes qué va a ocurrir, no te mueves. Y eso es lo que hay en el tema de la volatilidad financiera. Es preferible un riesgo mayor a una incertidumbre, ¿no? Ok, vimos la segunda. La tercera, que tiene que ver con el precio del petróleo. Como ustedes saben, el precio del petróleo es un medidor de cuán efectivo es la influencia que tenga dentro de la economía a través de los precios de los combustibles que utilizan los medios de transporte
para que los bienes y servicios que se producen circulen en la economía. Si ese insumo, ese indicador de mi costo de transporte sube, la distribución, la circulación de los bienes y servicios también van a subir de precio. Y eso va a tener un impacto en la economía y sobre todo en los costos de producción. Cuando suben las materias primas, cuando sube el transporte, cuando suben los servicios que están asociados a este precio del petróleo principalmente, la cantidad a demandar, la cantidad a suscribir contratos de servicios, sea logístico o de otro tipo, se van a ver frenados, se van a ver aguantados. Porque no es lo mismo pagar un transporte de 10 soles que pagar un transporte de 5. ¿Y por qué el de 10? Porque el precio del petróleo ha subido y eso tiene un impacto en el combustible, sobre todo la gasolina, que impide que pueda seguir ofreciendo al mismo precio. Entonces, precio de petróleo, que es uno de los 3 factores de riesgo de la economía peruana, porque entre los 5 que he mencionado, todo el paquete hace el 59% de la variación del PBI. El PBI puede subir o puede bajar por estos 5 factores externos que casi hacen el 60% de esta variación. Vámonos al cuarto, PBI mundial, que tiene relación con la noticia que hemos dicho en un comienzo. La noticia en un comienzo es que se va a desacelerar de 2.6 a 2.4%. ¿Qué va a pasar ahora? Si el PBI se va a desacelerar, entonces en términos generales, dentro de del concepto de macroeconómico de demanda agregada, va a haber menor demanda agregada por nuestros productos de exportación. O sea, menos consumo, menos inversión, menos exportaciones y menos importaciones, lo cual va afectando tanto la exportación como las importaciones en el caso peruano. Y eso es lo que se está previendo que se va a desacelerar este año a una tasa de 2.4%. Y por último, los precios de las exportaciones. Si los precios de las exportaciones suben, es buena noticia para nosotros, porque venderemos productos y servicios a mayores precios. Y eso es entrada de divisas, y con las divisas financian las importaciones que se necesitan para traer insumo, maquinaria, de tal manera de que se compensa la salida de dinero con la entrada, o sea, la salida de divisa con la entrada de divisas, lo cual está correcto, eso está bien. Pero si el precio de las exportaciones cae, entonces los ingresos por dólares disminuyen y hay menos rentabilidad de las empresas exportadoras, y eso se ve afectado en la balanza comercial, y las importaciones empezarán a costar más porque hay menos flujo de dólares que entra, por tanto habrá escasez relativa dentro de la economía peruana y las importaciones se volverán más caras porque hay menos dólares, y al subir el precio de del dólar afecta a las importaciones, habrá menos maquinaria, menos equipos, menos insumos, y eso tendrá un impacto negativo en la producción, porque la producción depende también de maquinarias, insumos y equipos para producir más. Entonces, precio de las exportaciones pueden subir, como precio de las exportaciones va a bajar. Entonces, estas 5 que acabamos de señalar, tasa de interés internacional, volatilidad financiera, precio del petróleo, PBI mundial y los precios de las exportaciones, son factores a tomar en cuenta porque explica el 59% de que nuestra economía crezca o decrezca. ¿Correcto? Bien, entonces ya hemos explicado la noticia que se nos ha manifestado a través de un correo electrónico, nos hizo llegar el Grupo del Banco Mundial y nos señaló que la economía mundial se va a desacelerar, y lo hemos tratado de encuadrarlo dentro de los 5 factores de la influencia que tiene sobre la economía peruana. Bien, ahora vayamos a lo que está ocurriendo de manera interna. De manera interna le han tomado la declaración a un economista
y ha señalado 5 riesgos para la economía peruana, los cuales no estamos de acuerdo. ¿Cuáles son esas 5 que señala? Dice que la economía está en riesgo, primero por el tema de la recesión, segundo por el tema del clima, tercero por el tema de la fragilidad del Estado, cuarto por el tema de los conflictos sociales y por último la inseguridad. Nosotros decimos, los liberales clásicos, decimos, esos no son los riesgos que debería enfocarse el gobierno ahora en este año para que la economía esté mejor de lo que ha estado el año pasado, que cuando salga la cifra oficial del PBI, que más o menos se espera que esté entre menos 0.1% y entre menos 0.5%, se confirme que nos fue mal el año pasado y sobre todo en los últimos más o menos 25 años que no se veía decrecer de esa manera, porque el último decrecimiento fue en el año 2009, conforme a la crisis financiera internacional. Nosotros crecimos, creo, 0.1%, que ese era lo más bajo, comparado al año 1999, que decrecimos en 0.5%, si no me equivoco. Bien. ¿Cuáles son los 5 riesgos? Es no hacer las 5 reformas. El economista señala que eso de la recesión, el clima, la fragilidad del Estado, los conflictos sociales y la inseguridad son los riesgos. No, los riesgos, señor economista, no es ese. Los riesgos es no hacer reformas en el Estado para que se reduzca, porque actualmente el tamaño del Estado es demasiado grande para soportar una presión tributaria del 16% en forma oficial, pero que es más o menos 25-26% de manera extraoficial, porque no se consideran los tributos municipales, no se consideran el peso regulatorio que tiene el Estado, y por esa razón cree que eso no es un factor a tomar en cuenta. Nosotros decimos sí, y por eso necesitamos, el primer riesgo es tener un Estado gigante, que es la que apaga la iniciativa privada. O sea, estamos hablando de un Estado gigante que nos ha pedido de presupuesto para este año que le paguemos al Estado, o sea, a todos los burócratas y políticos, 242.000 millones de soles. Ese es un riesgo, de que ese dinero, en lugar de estar en el sector privado, trabajando de una manera que pueda crear empleo, ingresos, bienestar, ¿no? Modernización, innovación, tecnología, disrupción, y que sea un mar de oportunidades el Perú para que todo el mundo pueda encontrar empleo, trabajo, educación y no tener que irse fuera del país, esos 242.000 estén en manos de unos borrachos económicos, porque no saben qué hacer, el borracho. Y el borracho está pensando en si invertir en Petroperú 2.550 millones. Van a evaluar. Dentro del gabinete hay un grupo de trabajo para ver si los rescatan o no a Petroperú. Hay que estar borrachos. Hay que estar borrachos para darse todavía el tiempo a pensar. Hasta que se le pase la borrachera, no van a deducir nada. Eso, por ejemplo, es inaceptable. Entonces, si vamos a tener una burocracia que va a estar borracha, pensando en si debe o no debe rescatar por tercera vez a Petroperú, una empresa chatarra quebrada, entonces no deben darle a un borracho el timón económico para que dirija el país. No puede, o sea, así de sencillo, no se puede. No se puede confiar en borrachos, porque están pensando en gastar en una empresa quebrada cuando hay otras prioridades como la educación, la salud, que al menos eso debería, como estatismo, por lo menos dedicarse a la seguridad y las otras variables de educación y salud, si es que quiere tener coherencia con su economía social de mercado. Nosotros somos liberales clásicos y por tanto somos libre mercado y no queremos saber nada de inversiones estatales en educación y salud porque lo arruinan. O sea, dejan a la gente tirada en el piso, enfermándose o desarticulados mentalmente porque no saben distinguir los pobres niños entre lo que es bueno y malo, porque le cuentan historias desde la SUTEP,
si ha habido conflicto interno, terrorismo, por ejemplo. Eso no sé, es inaceptable, hay que decir las cosas. Es terrorismo lo que había en el Perú y aquí los maestros no conflicto interno. Es dentro de los textos seculares que el mismo gobierno avala. Bien, entonces reforma política es el principal riesgo. No es la recesión, porque la recesión es una consecuencia y eso no es un riesgo. El riesgo es mantener las causas que originan la recesión y una es el Estado poderoso en términos financieros, en términos de funciones y en términos de libertades. El señor también opinó que el segundo riesgo es el clima. Le echan la culpa a si llueve más, si llueve menos, si se seca la tierra, si la tierra anda mojada más de la cuenta, si se sale el río, si se desborda. Eso atribuye que ese es un riesgo para la economía. No, señor, no es un riesgo la economía cuando tú realizas obras de infraestructura, que es el la tercera función del Estado para construir carreteras, caminos, represas y todas las obras de infraestructura que ayuden a evitar que el clima haga de las suyas. O sea, cuando el Estado está metido en muchas funciones, no hace lo que debe hacer, entonces ahí tienes un problema de por qué no has previsto mediante represas, mediante el colmatado, mientras la represa y todo lo que se necesita para que no se desborde el río y no destruya los campos agrícolas. Bueno, es un problema de Estado. Entonces, reforma política es necesaria y no echarle la culpa al clima, porque hace más calor, ya se dice que es un riesgo. No, señor, usted tiene que dar la oportunidad al sector privado para que busque las vías de solución a fin de que encuentre cuál es la fórmula para enfrentar el calor, enfrentar el frío, enfrentar una lluvia intensa, una lluvia. Para eso es el sector privado y para eso crea las condiciones para que las cosas se puedan producir en mayor volumen. Y no decir que el clima, que el ciclón y que el costero del niño, que el costero de la niña y todo eso, y le echan la culpa, que esa es una manera muy elegante de salirse del problema. Es decirle, perdonarle al Estado de que no es el culpable, sino el clima. Fíjense, el clima. O sea, es como decir, no encuentro trabajo porque está muy caluroso el clima. No, pues, eso no es la manera de resolver problemas. En cuanto a la fragilidad del Estado, parece estar cerca a lo que más o menos nosotros señalamos. Nosotros decimos la fragilidad institucional, no la fragilidad del Estado. El Estado no es frágil, no es como una vidriera que si se cae se rompe, porque acá vemos que se cae Petroperú y no se rompe porque lo siguen financiando. Entonces, no es el Estado frágil. El Estado tiene 5 características, entre la más saltante de ellas es el uso de la violencia, aparte de ser monopólico. Eso no es frágil. De frágil no tiene nada el Estado. Lo que hay que hacer es limitar al Estado, porque el Estado cuando no tiene límite destruye las oportunidades, destruye la institucionalidad, destruye la democracia y así los partidos se debilitan y se le echa la culpa a los partidos y por ahí nace la corrupción y creen que la corrupción es el problema cuando es una consecuencia de un Estado ilimitado, un Estado gastador, glotón, que se come muchos impuestos y poco hace por la gente. Cuarto riesgo, según las declaraciones de un economista que lo invitan en un medio de comunicación, y dice los conflictos sociales. Pero si conflictos siempre ha habido, el asunto es que no lo resuelve. Y no lo resuelve porque no identifica cuáles son las causas de los problemas. Le voy a poner un ejemplo nada más. Hay conflictos sociales por el lado ambiental. Y los conflictos ambientales por el lado ambiental significa de que una empresa minera quiere poner una fundición, pero resulta que está cerca a una ciudad. Y los que están cerca de la ciudad tienen miedo de que les vaya a contaminar el agua, el río, las plantas y todo eso porque emana ciertos humos, ciertas sustancias tóxicas que cuando cae al mar, cae al agua, cae a la tierra, cae a sus plantas, se mueren, se perjudican y todo eso. En un ambientalismo de propiedad privada, eso se soluciona bajo contrato privado. Es decir, si tú no te pones de acuerdo con la empresa que te está dañando los cultivos, el agua y todo lo que tú señalas, te vas al Poder Judicial y el Poder Judicial debe accionar para frenar ese tipo de
comportamientos antieconómicos y también antisalud y todo eso, antiambiental. Pero no tenemos un marco institucional, no tenemos una reforma del Poder Judicial que detenga esto, porque el gobierno, como se mete en medio de las negociaciones, porque es además dueño de los recursos naturales según el artículo 66, el cual hay que derogarlo, significa de que va a tener que pasar siempre por el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, a través de los Ministerios del Ambiente, toda la burocracia que al final no sirve para nada y no resuelven el problema, y por eso vienen los conflictos, porque los pueblos se levantan, porque el Estado no hace nada, no los resuelve, porque está metido en otras cosas, alimentando elefantes, dando plátano a los monos por el Parque de las Leyendas, pero no resuelve los problemas que a la gente le interesa. Bueno, cuando tú tienes un marco institucional de ambientalismo de propiedad privada, entonces la gente resuelve entre ellos porque sabe que si no lo hacen se va al Poder Judicial y cualquiera de los dos pueden perder sus derechos. Entonces los conflictos sociales es por ausencia de propiedad privada. Y eso es lo que hay que fortalecer, es uno de los principios del liberalismo clásico. Por último, la inseguridad. La inseguridad, que parece estar muy cerca a lo que planteamos, aún no ha dado en el clavo. La inseguridad es una manifestación de que el Estado no está haciendo bien su papel. No es la inseguridad en sí misma, sino la falta de servicios de seguridad que el Estado debe proveer y que no lo hace. Y por esa razón, los malos elementos que existen en la sociedad se dan cuenta de la fragilidad con que el servicio de seguridad no llega en el momento oportuno y se aprovecha y se incentiva para cometer delitos y hacer daño a los derechos a la vida, libertad y la propiedad privada. Entonces, la solución se combate con servicios de seguridad. O sea, hay que ampliar, y eso es reforma del Estado. Reforma del Estado significa mejorar los servicios de seguridad, mejorar el sistema judicial para que entre ambos se complementen y desalienten las conductas antisociales, y en el caso que lo cometa se hace previsión a través de labor de inteligencia o se hace de medidas de represión cuando ya se está dando el delito en flagrancia. Bien, entonces si tenemos estos 5 riesgos controlados a través de las 5 reformas que debe haber, la política que ya hemos explicado, reforma del Estado, hay que bajar impuestos porque es el Estado demasiado grande y se debe concentrar solo en justicia, seguridad y obras públicas, más privatización, desregulación y apertura de todos los mercados, y se complementan con programas sociales de educación, salud y pensiones, abriendo el mercado a sí mismo, privatizando, desregulando y dando bonos para los más pobres. Entonces los riesgos que señala el señor economista ahora se disminuiría tremendamente y podría crecer la economía en tasas entre el 7, 8, 9%, o como en Pakistán 12%, en la India igual 7, 9%, o como en algunas islas en el Caribe que están creciendo a tasas de 14%. De esa manera nos evitaríamos, como dice la declaración de este señor, que a la empresa grande hay que darle seguridad jurídica. ¿Dónde se ha visto semejante declaración que solamente a la empresa privada le interesa la seguridad jurídica? Por supuesto que le interesa a la micro y a la mediana empresa la seguridad jurídica, porque sus contratos, sus pagos, sus transacciones requieren de seguridad jurídica, requiere de la garantía del Estado de que lo que está pactando, los contratos que está suscribiendo, se van a cumplir. No es para la gran empresa. Señor, está también equivocado. Y que, por último, dice que las MIPES no habla de lo que acabamos de señalar, ¿no? de los 5 riesgos, las 5 soluciones que nosotros planteamos en las 5 reformas. No, las MIPES nomás requieren financiamiento. Y que el apoyo tiene que ser con financiamiento. Equivocado, señor. La verdadera causa de que las MIPES no vendan no es por falta de financiamiento o porque no haya mercado. De hecho, existe mercado, pero el mercado es muy pobre. Entonces, ¿para qué? Entonces señala, indica usted de que es la falta de financiamiento. Lo que hace falta es mercados libres, gobierno limitado, para que esos mercados libres no sea una cuota pequeñita para la microempresa, porque hay pocas compras para la microempresa, sino que más le compran a la empresa grande, y estas empresas micro puedan tener más cobertura, más llegada
a otros mercados que ahorita no le compran porque justamente son mercados empobrecidos, y ese empobrecimiento se debe a un gobierno pues que regula, controla, fiscaliza y ejecuta, y para sobrevivir quiere 242.000 millones de soles, que quiere 36 impuestos que le pague, y eso es lo que empobrece, y eso quita la capacidad de compra de mucha gente, y más aún de las empresas, porque no se pueden capitalizar, no se pueden modernizar y siempre van a producir a costos altos. Entonces no es el financiamiento, es el mercado libre. Tenemos una ley de banco que ha proscrito a la economía pues hacer solamente una economía de 16 bancos, cuando en Panamá, con 10 veces menos población, tiene 66 bancos comerciales, ¿ya? De todas partes del mundo, y acá apenas tenemos 18, y eso no puede ser porque tenemos leyes malas, y eso lo hay que derogar. De eso no dice nada la entrevista ahí en ese medio de comunicación, no dice nada, no, nada saben estos economistas del status quo. Bien, entonces ya hemos hecho nuestro comentario. Primero, lo hemos enfocado lo que va a suceder según previsiones del Banco Mundial. La economía se va a desacelerar, y como la economía se va a desacelerar, entonces la economía peruana también se va a ver afectada, porque el 59% de la variación del PBI se debe mucho, el 59%, a lo que ocurre afuera, en tanto a las tasas de interés, la volatilidad financiera, los precios de exportación, precio del petróleo, PBI mundial, y eso es lo que constituye el 59% de la afectación de si la economía va a crecer. El 41% es lo que ocurre interno, y ahí vienen las 5 reformas que vienen en complemento a cuáles son los principales riesgos de la economía peruana para este año. Nosotros señalamos que está equivocado al quien lo han entrevistado en ese medio de comunicación, porque señala que es la recesión, el clima, la fragilidad del Estado, el conflicto, inseguridad, cuando nosotros decimos lo que hace falta son 5 reformas: reforma política, reforma económica, reforma educativa, de salud y de pensiones, que esos son los 5 riesgos que si no se hacen estas 5 reformas, la economía va a estar en alta incertidumbre, porque va a seguir con esto de que quieren sacarla a la señora presidente este año, la quieren vacar y qué sé yo, están moviendo firmas, y nos van a tener a todos los agentes económicos en un plan de incertidumbre, que de riesgo, y eso es lo que hay que combatir, y este señor no ha dicho nada de eso, pues. Entonces estamos muy mal, porque no creamos opinión pública favorable hacia la solución de los verdaderos problemas que los liberales clásicos, que estamos integrados en el movimiento 5 reformas, única organización política en Perú reconocida por el Foro Liberal de América Latina, que planteamos estas propuestas para solucionar y no atravesar estos principales riesgos de la economía peruana para el 2024. Bien, entonces estamos cerrando nuestro comentario, que nos ha llevado unos 42 minutos, y ya estaremos pronto. De nuevo, voy a darme un tiempo a ver si converso un poco con ustedes, porque quería preparar esto realmente para que tengan idea por dónde estamos yendo en materia económica, y la próxima vez igual vamos a conversar sobre algunos temas de manera más libre. Entonces, que tengan un bonito fin de semana, Dios los bendiga, y bueno, estaremos de nuevo. A veces hago estas cosas sin avisar, ¿no? Pero bueno, para eso está el TikTok, ya les avisará a ustedes cuando me presente. Ok, entonces estamos saliendo del aire y ya estamos pronto viéndonos, conversando sobre otros temas. Muchas gracias a todos.